Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. Hola, buenos días a todos. Vale, del mundo de las semillas se pueden hablar de muchísimas cosas y yo lo que os vengo a traer hoy es como un conocimiento que yo me he encontrado porque estaba escondido y que prácticamente nadie conoce o aún no me he encontrado a nadie que conozca. Es un conocimiento que tienen sobre todo las 6 grandes multinacionales agrícolas y que todos nos lo hemos pasado por las manos porque todos hemos visto que cuando compramos un plantel de tomates en el Saliplant, esos tomates tienen la misma altura y son homogéneos. Y supongo que ninguno de vosotros habréis hecho un plantel de tomates en el que los tomates siempre salgan de la maceta, tengan la misma altura, sean homogéneos, germinen al mismo tiempo. Y muchas veces nos imaginamos que todo esto lo consiguen a partir de cosas hipercomplejas, pero en realidad es un conocimiento muy sencillo y es lo que os vengo a traer. Entonces no voy a hablar del conocimiento tradicional que se tiene de las semillas, de cómo almacenarlas, de cómo seleccionar su genética, de cómo hacer que se mantenga esa genética estable con el tiempo. Son cosas que algunos de vosotros, por estar así jugando con las huertas, ya tendréis, y si no tenéis, sabéis que existe y que podéis acceder a él. Sino que voy a hablar de una cosa que se llama priming y pelleting. La primera no tiene traducción al castellano todavía, y la segunda la conoceréis por las bombas de semillas del señor Fukuoka. Entonces, quiero empezar a hablar desde aquí, desde Fukuoka, que fue para mí como el motor para mí de descubrir otra forma de hacer agricultura y que me vi inmerso en querer entenderle, imitar sus técnicas y que no me saliera absolutamente nada durante años, tanto en agricultura, sin labrar la tierra y sin quitar hierbas y tal, como en el mundo de la regeneración en los bosques, haciendo nengodangos y tirando bolitas y viendo pasar los años y que absolutamente nada salía de esas bolitas. Pero ahora mismo, después de una serie de años jugando con todo eso, donde he visto la clave de este hombre, ha sido en esta frase que dice: imitación de los procesos de regeneración natural. Fukuoka nos transmitió técnicas, pero también nos dijo que no le imitáramos sus técnicas, sino que descubriéramos qué hay detrás de esa frase de su principio, que es bastante paradójico, de que la naturaleza no se puede entender. Y entonces, ¿cómo leches hacemos para hacer algo en la naturaleza si no podemos entenderla, ¿no? Y me ha gustado mucho a mí todos estos años observar lo que pasa en los bosques, lo que pasa en la naturaleza, cómo se regenera, cómo son las sucesiones de los vegetales, de los microorganismos. Y ahí es donde yo veo la clave de este hombre y lo que nos trajo al mundo, ¿no? Con esto de la imitación de los procesos de regeneración natural, no me voy a meter ahí, voy a hablar más de ese conocimiento que los agricultores pequeñitos no conocen, pero quiero incidir en que me parece una clave brutal como para descubrir o vincularse de otra manera con la naturaleza. Todo esto empezó dentro de mí por una necesidad de querer reforestar con semillas.
Fukuoka lo hacía envolviendo las semillas con arcilla, con compost y con otras cositas, y luego las lanzaba tratando de imitar esos procesos de regeneración natural y dándole un toquecillo de protección a la semilla para que no se la comieran los ratones hasta que la semilla germinara. Tanto yo como muchas personas en España hemos intentado hacer eso y no ha habido buenos resultados. Esa técnica a él le funcionaba, y una de las razones también por las que le funcionaba es porque allí pues llueve en verano, es otro sistema, es otro ecosistema, y llegó a que le funcionara. Y también llegó a que le funcionara porque él no tenía ninguna expectativa de que las semillas germinaran o este año o al que viene o dentro de 10 años. Las semillas de los bosques tienen una cosa que se llaman latencias, que es lo que hace que el bosque sea resiliente. Las latencias hacen que una semilla tarde muchísimos años en germinar y que haga que lo que produce es que se puedan dispersar en el tiempo y en el espacio muy lejos de su planta madre, y además mantenerse en el banco de semillas del suelo del bosque para que así cuando haya una perturbación, movimientos de tierra, incendios, los bosques se puedan regenerar sin problemas, ¿no? Entonces Fukuoka buscaba esto, pero nosotros vivimos muchísimo más inmersos en el capitalismo. Y actualmente, para regenerar con impacto, necesitamos dinero. Y es muy difícil encontrar dinero si uno le dice al que quiere poner el dinero que voy a tirar unas bolitas, voy a tirar 200 millones de bolitas y Dios sabe cuándo van a germinar, ¿no? Entonces, mi trabajo ha sido intentar adaptar esa visión de Fukuoka al Mediterráneo y adaptarla a la vez al sistema capitalista para que los pequeñitos podamos también crear impacto en la regeneración de los ecosistemas y obtener dinero de todo esto que se está moviendo ahora con los mercados de carbono, con el greenwashing y con todas estas cositas que hay, ¿no? Porque le veo como una oportunidad muy grande Es la única vez en la historia que los grandes adinerados del mundo están poniendo dinero para esto y lo aprovechamos o se caerá el sistema, vendrá el colapso y habremos perdido nuestra oportunidad para regenerar, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo que no había sido contratado ni un solo día de mi vida por la Seguridad Social, ni me había metido en el mundo ni tal, pues me dije, de cabeza al mundo, a ver si podemos hacer un poquito de verde. Estás escuchando la Radio Coctelera, hoy con Daniel Calatayud de Semillistas y la ponencia de biotecnología de las semillas. ¿Por qué las bolitas de Fukuoka no funcionan? Las bolitas de Fukuoka no funcionan porque él no tenía ninguna prisa. Y aquí, o yo por lo menos, tal y como voy ideando todo esto, tenemos un poco de prisa en hacer las cosas, tanto por un cliente que nos dé dinero, como porque el cambio climático está ahí y necesitamos como ver que las acciones nuestras van haciendo regenerar los ecosistemas, ¿no? Entonces, una bola de arcilla, lo primero que produce es que la semilla no pueda respirar, porque el grano de arcilla es tan pequeñito que no puede entrar aire. Eso es lo que querría realmente Fukuoka, proteger la semilla para que estuviera ahí el tiempo necesario hasta que las lluvias y todas las condiciones que hay así en esos pequeños micrositios hagan que al final la semilla pueda germinar y la semilla vaya pasando tiempo, vaya rompiendo esas latencias y poquito a poquito con los años la cosa germina. Entonces, en mi camino en todo esto, pues me he encontrado con gente que quiere reforestar con drones, gente que quiere simplemente lanzar las semillas al aire,
pero todos queremos que eso funcione, ¿no? Entonces, para que la germinación sea posible, necesitamos aire. Necesitamos agua y aire. ¿Y cuál fue mi problema cuando vi que este era el problema y no encontraba la solución? Que todo es secreto industrial. Las 6 grandes compañías del mundo de las semillas no han dicho nada los últimos 50 años sobre el seed pelleting y el seed priming. Está todo escondido. Y es prácticamente imposible saber qué es eso y cómo utilizarlo. Por suerte, hay algunas personitas, diría que menos de 10 académicos en todo el mundo, la mayoría de ellos en Australia, que pues tienen una visión un poquito como vosotros y están intentando sacar esto a la luz. Y también hay gente que se ha pasado 50 años trabajando para estas grandes empresas y está harto de secretos industriales y, a pesar de correr el riesgo de ser denunciados, han publicado cositas. Todas estas cositas se han publicado en los últimos 3-4 años, coincidiendo con mi impulso de querer saber cómo hacer para reforestar los bosques de esta manera. Entonces, frente a estos secretos industriales, lo que sí que me encontré es que las universidades han ido apoyando ese movimiento y hay cierta información que por ahí existe. Toda esa información se ha desarrollado para el mundo hortícola. Los bosques, hasta hace poco, no daban dinero y durante 50 años se ha desarrollado un conocimiento brutal de las semillas que nuestros papás, abuelos no podían sospechar que eso estuviera ahí. Tampoco lo necesitaban. Pero es un conocimiento que a mí me parece como vital para que podamos como tener como más facilidad para utilizar las semillas en el mundo hortícola. Es decir, si nosotros sembramos una zanahoria y la tenemos que estar cuidando la humedad superficial de la tierra durante mogollón de días para que esa zanahoria pueda germinar y tener un buen porcentaje de germinación, a uno se le acaban las ganas y al final en el Sally Plant hay planteles hasta de zanahoria que puedes comprar para tu huerta. Lo cual me parece muy absurdo comprar unos planteles de zanahoria a un precio desorbitado, pero se hace y se vende. Entonces tenemos que encontrar como recursos para volver a utilizar semillas, volver a utilizar esas semillas tradicionales que estamos cuidando tanto y que no nos cueste tanto sacarlas adelante, ¿no? Entonces voy a entrar en detalle. ¿Qué es eso del seed priming? Hasta ahora sabíamos que una semilla la sembramos bajo tierra, no a demasiada profundidad, sino también le va a faltar aire y no va a poder germinar, y le dábamos agua para que se hidrate y empiece su proceso de germinación. Esa semilla que enterramos y que le damos agua, lo más importante para un agricultor es hacer que no se seque la tierra, porque si se seca la tierra, la idea así preconcebida que tenemos es que esa semilla, si está en proceso de germinación y se seca, se va a morir. Es lo que nos diría, digamos, nuestra cultura agraria, ¿no? Lo que hemos mamado así del pasado. Y eso no es así. En los años 70 se dieron cuenta de que una semilla se puede poner en proceso de germinación, o sea, hidratándola, y la podemos secar y volver a hidratar y volver a secar y hacerle un montón de ciclos de hidratación y de secado. Y si nos fijamos en esa frasecita de Fukuoka de imitación de los procesos de regeneración natural, si miramos al bosque, ¿cómo eso no iba a ser posible si en el bosque las cosas tardan años en germinar y se están hidratando y secando continuamente a cada lluvia y no se mueren las semillas? ¿Qué es lo que sucede en las semillas cuando se hidratan y se vuelven a secar en esos ciclos? Pues que la germinación ocurre poquito a poquito. Cada vez que se hidratan,
hace un recorrido de germinación y luego se secan. Luego se vuelven a hidratar y hacen otro caminito de germinación y luego se secan. Y entonces, poquito a poquito, la germinación, que nos habían contado que tiene que ser un proceso continuo desde que empiezo a regarla hasta que llega a germinar, no es así, sino que se puede hacer en muchos ciclos de hidratación y secado. Esto a mí me transformó la manera de entender qué pasaba en un bosque con sus semillas. Y claro, en la agricultura es algo brutal, porque si yo cojo una semilla de zanahoria que tanto nos cuesta que germine y le hago inicio su germinación y antes de que salga la raíz la seco, cuando la vuelva a sembrar ya habrá recorrido casi toda su germinación y podrá germinar muy rápidamente. Entonces, esto lo llevan haciendo las compañías agrícolas desde los años 70. Y no solamente acelera la germinación, sino que la sincroniza, aumenta el vigor. Tengo aquí la lista de beneficios. Mejora la respuesta al estrés salino y al estrés hídrico, y las semillas pueden germinar a temperaturas que no son óptimas. Sabréis que si sembráis una lechuga en el mes de agosto, o no germina o tarda muy bien en germinar porque tiene una latencia que por encima de 25 grados no deja que se germine. Pero si yo le hago un ciclo de hidratación y secado, cuando la ponga a germinar, su rango de temperaturas a las que va a poder germinar va a ser mayor y podrá germinar a altas temperaturas y a más bajas. Yo todo esto no lo estaba aplicando al mundo agrícola, sino que me he centrado en los bosques. Y esto de que pueda germinar a temperaturas no óptimas es muy interesante porque estoy pudiendo germinar las semillas que normalmente germinan en primavera, las estoy pudiendo germinar en otoño. Con lo cual, los árboles y los arbustos que quiero reforestar van a tener un montón más de meses de desarrollo antes del primer verano. Pero para la agricultura también es muy importante porque también sabéis que la zanahoria, si la sembráis, yo la siembro en el mes de febrero, la primera tanda, y me tardan entre 30 y 40 días en germinar con el fresquito que hace. Si yo le hago un priming, si le hago un ciclo de hidratación y secado, si le acerco al momento de la germinación, cuando la siembre en campo me germinarán mucho más rápido y tendré que estar cuidando mucho menos la tierra y su humedad para que germinen. ¿Me estáis entendiendo por dónde voy? Sigues escuchando la Radio Coctelera con Daniel Calatayud y su ponencia sobre biotecnología de las semillas. Vale. Y además, todo esto no hace falta tener grandes equipos tecnológicos para poder hacerlo, sino que yo en casa puedo meter las semillas en agua de zanahoria 24 horas y a las 24 horas las cuelo, las pongo sobre un papelito, una tela de algodón para secarlas y ya las tengo imprimadas. Ya han recorrido parte de su proceso germinativo y cuando las vuelva a sembrar en campo tendrán todos estos beneficios que os he dicho. Esto que es aparentemente simple no se conoce. Y es algo que me parece como extremadamente necesario que salga al mundo agrícola y en mi campo es al mundo forestal también, porque podemos hacer que no cueste tanto regenerar los bosques, que podamos preparar las semillas como el escaramujo, que puede tardar 5 o 6 años en germinar en la naturaleza. Si yo le hago este proceso en casa, en laboratorio en mi caso, cuando la siembra en campo van a germinar con la primera lluvia. Y eso cambia, o sea, aumenta las posibilidades para hacer un montón de cosas. Por no excederme con el priming, que es un mundo ahí maravilloso, con todo esto de los ciclos de hidratación y secado y sus beneficios y tal, me voy a pasar al pelletizado, al pelleting, a la bolita de Fukuoka. ¿Qué es el pelleting? El pelleting es cualquier cosa que sea envolver la semilla con materiales,
¿no? Y cuando digo cualquier cosa es que Fukuoka nos dejó la herencia de la arcilla y el compost, pero en realidad yo puedo envolver semillas con lo que quiera. La cuestión es tener un polvo de arcilla, de perlita, de arena, de diatomea, de serrín, lo que quiera, y un material que lo pegue, ¿vale? Ese material que lo pegue puede ser un tipo azúcar, como la goma arábiga, o puede ser harina, para las cositas así más caseras, o pueden ser materiales tipo microcelulosas y historias ya de las grandes compañías, ¿no? Esto es lo que más en secreto han mantenido las grandes compañías. No se sabía hasta el 2018 absolutamente nada sobre cómo hacer bolitas de semillas con diversos materiales. Y el dato que más me costó a mí encontrar es cuál es la granulometría que tienen que tener esos materiales. Es decir, si yo hago una bolita de semilla con arcilla, como tiene el granito, la arcilla, de 2 o 3 nanómetros, hace que no pueda pasar el aire. Entonces, ¿cuál es el tamaño de grano que tienen que tener los materiales que envuelven una semilla para que pase aire y agua y yo pueda hacer una buena bola que la semilla de dentro respire, aguante la humedad suficiente en este clima tan árido y la tire y pueda germinar? Pues esa respuesta es muy sencilla, es de entre 150 y 300 micras. Cualquier material que se utilice entre 150 y 300 micras que envuelva una semilla va a hacer que la semilla respire y, por tanto, germinará. Eso ha estado en secreto 50 años, que es algo que a mí me ha sorprendido sobremanera, el hecho de que hayamos estado pegándonos hostias contra la pared con las bolas de Fukuoka sin saber lo que ya sabían desde los años 70 toda esta gente. Entonces, en estas bolitas no solo podemos meterle unos materiales como para hacer una bolita, sino que la idea es que esa bolita aguante la humedad lo máximo posible. Es decir, imaginaros que podamos sembrar zanahorias sin labrar la tierra, como hacía Fukuoka. Tiramos las bolitas y que germinen. Entonces, hay una serie de materiales que los conoceréis porque están en los pañales de los bebés, que se llaman polímeros hidroabsorbentes, que son como azúcares modificados, por decirlo de alguna manera, como bastante sencillos tecnológicamente, ¿no? Y baratos como para que se pongan en los pañales de los bebés, que absorben agua, que se pueden introducir dentro de estas bolitas y que podemos hacer que estas bolitas aguanten muchísimo la humedad, ¿no? Y jugando con las cantidades podemos hacer que esa bolita aguante la humedad los suficientes días para que germine lo que queremos que germine. Pero no solamente le podemos meter estos materiales para que aguante la humedad, sino que ahí le podemos meter nutrientes, le podemos meter microbiota, microorganismos, esporas, le podemos meter todo lo que la tierra no tenga. Si la tierra está muy degradada de nuestra huerta y no tiene esporas de hongos endomicorrízicos, que son las que necesitan las plantas de la huerta, se lo podemos introducir alrededor de la semilla en este peletizado. En el caso de las semillas forestales, no solamente le metemos endomicorrizas, sino que también le metemos ectomicorrizas. Y en el caso de que la tierra esté extremadamente degradada, le podemos meter lo que llama Jairo Restrepo, no sé si lo conocéis, ahora comentaré un poquito de él, semilla de microorganismos nativos. Es decir, podemos ir al bosque o a un prado, coger una muestra de suelo, reproducir los microorganismos que hay ahí, envolver las semillas con estos microorganismos y sembrar, ¿no? Y entonces ya en el acto de sembrar, le estamos metiendo la semilla que queremos nosotros consumir y la semilla de los microorganismos que la tierra necesita.
El gran problema del exceso de fertilizantes, había una gráfica de Helio que me ha gustado mucho, que es cómo es que antes, cuando empezó todo esto en los años 60, la cantidad de fertilizantes necesarios para producir era muchísimo menor que ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿No? Cuando nosotros metemos fertilizantes nitrogenados en el suelo, en la agricultura, las plantas no necesitan micorrizas. O sea, como nosotros, se hacen así, el cuerpo se hace tonto, ¿no? Entonces, como no necesitan micorrizas, las micorrizas al final van desapareciendo de una tierra por el hecho de meter fertilizantes nitrogenados. Y esto hace que con el tiempo, esas plantas que antes con las micorrizas obtenían los nutrientes que necesitaban, las micorrizas van desapareciendo y cada vez necesitamos más fertilizantes nitrogenados para obtener el mismo rendimiento. Entonces, ahora estas grandes empresas lo que están haciendo es meter esporas de hongos ectomicorrízicos a un tomate para que en un suelo degradado como Murcia, reduciendo la cantidad de fertilizante nitrogenado, las plantas puedan producir lo mismo, ¿no? Entonces volvemos a estas grandes empresas están haciendo la investigación para volver a la situación inicial, ¿no? En el que podamos utilizar la vida de la tierra para fertilizarse, para que las plantas se fertilicen. El mundo de los microorganismos es algo que ha costado de llegar a la agricultura ecológica. De hecho, Mariano Bueno, en la última publicación de su libro, ha incluido la visión de Jairo Restrepo. Jairo Restrepo es un tipo de Sudamérica que digamos, desde la perspectiva académica, ha sabido bajar a tierra la perspectiva académica y enseñarles a los agricultores a reproducir microorganismos, a hacer nuevas formas de fertilización que no impliquen el introducir el estiércol en el suelo, sino a partir de preparados de agua, aire, estiércol, hojas, reproducen los microorganismos en un bidón digamos, van descomponiendo esa materia orgánica y al final tenemos un montón de agua cargada de nutrientes que se pueden pulverizar a las huertas, ¿no? Entonces, la cantidad de cosas que se pueden hacer con microorganismos solo acabamos de empezar a conocerlo. Hasta la ciencia está muy en pañales en todo esto. De hecho, lo reconoce la misma ciencia y no solamente lo reconoce, sino que la ciencia solo trabaja con microorganismos aislados. Y Jairo Restrepo ha sabido trabajar con comunidades de microorganismos. Para que me entendáis esto de las comunidades de microorganismos, vosotros sabéis que hay una cosa que se llama levadura de pan, que se puede comprar en panadería o en el supermercado, y esa levadura de pan que se puede comprar es la bacteria que produce CO2. Y ya está. Pero si nosotros hacemos una levadura madre en nuestra casa, no es una bacteria, son un mogollón de tipos de bacterias y de levaduras que forman una comunidad que puede vivir estable y que entre todas, una hace acidez, la otra hace CO2, cada una hace su cosa para nuestro pan y viven en comunidad, ¿no? La ciencia le es muy costoso estudiar las cosas en comunidad, necesita discriminar, ¿no? Entonces le está siendo muy costoso estudiar el mundo de los microorganismos porque los microorganismos es muy difícil que cojamos y los aislemos, ¿no? Es como viven en comunidad, en la tierra llueve y la materia orgánica que se moja empieza a llenarse de un tipo de bacterias, a los 3 días otras, a los 7 días aparecen los hongos y todo eso está funcionando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese mundo de microorganismos lo podemos introducir también en este peletizado alrededor de las semillas y en ese simple acto de sembrar, no solo sembrar para nosotros, sino sembrar para la tierra. ¿Qué es lo que ha hecho la industria y hacia dónde está todo el mercado mundial de las bolitas
como las de Fukuoka? En envolverlas de fitosanitarios. Es decir, las envuelven de plaguicidas, de fungicidas y de herbicidas. Entonces, si tú coges un grano de trigo, le metes herbicida, le metes fungicida y le metes plaguicida, lo siembras y no tienes que hacer nada más en todo el cultivo para después cosechar. Porque esa semilla, ya con lo que tiene alrededor, no deja que alrededor crezcan otro tipo de plantas, no va a desarrollar hongos en la germinación y con un solo acto lo tienen todo solventado, ¿no? Que es una cosa que es curiosa de ver, ¿no? Que los campos de trigo no tienen malas hierbas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Pues es posible porque tienen desarrollada aquí una tecnología del copón y no nos han dicho nada. Esto es la Radio Coctelera, hoy con la charla de Daniel Calatayud con su ponencia sobre biotecnología de las semillas. Vale. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros ahí arriba en Pitres con todo esto? Estamos intentando descuajeringar todo este conocimiento escondido para que sea útil para los pequeñitos. Entonces hemos creado un laboratorio que es un laboratorio que tiene unas neveras conectadas a un Arduino para que controlen la temperatura y tener de una manera baratísima unas cámaras de germinación que si las compras de China valen 5.000 euros, pero si compras una nevera de segunda mano y la conectas al Arduino con el programa que hemos hecho, pues con 200 euros tienes una cámara de germinación brutal. Y lo mismo con diferentes cosas. La hormigonera para hacer las bolitas, pues también la hemos diseñado con pulverización de agua, con cositas de impresión 3D, cositas así de que podemos poner en código abierto para que cualquier organización del mundo pueda desarrollar estas tecnologías a muy bajo costo, ¿no? Tanto agricultores como gente que se pueda dedicar a reforestación, ¿no? Porque son tecnologías que se embarcan dentro de las semillas y cualquiera de los dos ámbitos, en cualquiera de los dos ámbitos es utilizable. Entonces, ese es un poco nuestro trabajo, ¿no? Pues leer muchos papers, leer mucho del mundo académico y sobre todo coger muchas semillas de nuestro entorno y ponerse a probar y ver cómo hacer para que los árboles y los arbustos que tenemos, pues sembrarlos y que puedan germinar con una sola lluvia, ¿no? Sin tener que esperar todos esos años. Y todo esto es algo que hemos destapado, que necesitamos mucha inversión, estamos intentando vivir de ello, pero es costoso que a un pequeñito le quieran prestar dinero. Y desarrollar todo esto, pues ahora estamos en un punto en el que ya necesitamos esa inversión más que lo que hemos podido hacer con nuestras manos y entonces empezar a generar, por ejemplo, pues unas tablas, ¿no? Para que vosotros, como agricultores, podáis saber cómo hacer con la zanahoria, cómo hacer con las coles, cómo hacer con todas esas cosas, para que las podamos sembrar de una manera más óptima, sin tener que cuidar tanto, para que tengan más vigor, para que les podamos introducir microorganismos si queremos, y todo eso que me parece extremadamente fundamental que ese conocimiento vaya a parar a los agricultores de manos pequeñitas. Y todo esto requiere muchísimo esfuerzo, porque cada ensayo de germinación es poner ahí semillas, ponerse a contar y, claro, el esfuerzo en estos tiempos es dinero. Nosotros trabajamos en lo que se llama código abierto, aunque tenemos pocas cosas publicadas, porque hacer cada publicación requiere un esfuerzo y le hemos dedicado, digamos, nuestro esfuerzo a intentar sacar protocolos de germinación, protocolos de priming y de pelleting para las especies que estamos reforestando en Sierra Lújar.
Entonces estamos esperando que no solo que llueva agua en el monte, sino que lluevan dineros sobre nosotros para poder como empezar a escribir, empezar a hacer formaciones sobre todo esto, ¿no? Y una cosa que me apetece mucho es poder empezar a trasladar esto dentro del mundo hortícola, de los pequeños agricultores. Es decir, este trabajo es algo que nosotros no podemos hacer solos y que va a requerir pues de las redes, de que lo que hemos podido nosotros movilizar pueda pasar a vosotros y vosotros probéis cosas y que todo eso lo podamos ir compartiendo y se pueda ir como distribuyendo, ¿no? Somos los primeros, aunque suene raro, somos los primeros del mundo que están cogiendo este conocimiento y poniéndolo al acceso de los pequeñitos. Es una cosa muy rara, lleva 50 años escondido y es extremadamente fundamental. Es que pensar en que las grandes compañías hacen esto y claro, tú vas al Saliplant y ves esas coles y dices, no me voy a preocupar yo de hacer mis planteles, de hacer una siembra directa, compro el plantel y chimpum. Y nos hemos vendido. Hemos vendido nuestra alma al diablo, les damos todo el dinero a ellos y estamos vendidos. Y es que podemos hacerlo igual que ellos, no es complicado. Requiere de un esfuerzo inicial para bajar esto a tierra y que lo podamos utilizar. Pero no es tan costoso. Y nada más. Hasta aquí me quedo y abierto a las preguntas que tengáis. Gracias. Nada, muy rápido. ¿Estos protocolos que has hablado de priming, de germinación, están ya disponibles para el público? Y si es así, ¿dónde lo podemos encontrar? Hay miles de papers de académicos de todo el mundo que tratan la germinación y el priming del tomate, del trigo, del pepino, de todas las especies. Lo que pasa es que los académicos lo hacen con polietilenglicol y movidas, ¿no? Para sacar protocolos que nos sirvan a los agricultores pequeños y para que un agricultor pequeño en su casa, sin una cámara de germinación a temperatura controlada, lo pueda hacer, necesita como desarrollarse. Por eso he dicho que yo me estoy dedicando al mundo forestal y que el mundo hortícola de todos estos procesos para bajarlo a los agricultores pequeños requiere de un esfuerzo. No existe ninguna tabla en todo el mundo que facilite el acceso de este conocimiento al pequeño agricultor. Así que, digamos, el sacar esas tablas es muy sencillo a nivel de conocimiento. Requiere su tiempo, requiere su esfuerzo, pero es muy sencillo a nivel de conocimiento. Es decir, yo en 4 horas, si eres una persona que más o menos maneja las matemáticas y que tienes una mente así más o menos amueblada, te puedo explicar todo para que tú empieces a hacer ese trabajo, ¿no? No es complicado. Y no es lo mismo hacerlo con polietilenglicol que hacerlo a la manera casera. No va a tener exactamente los mismos beneficios, pero la mayoría de esos beneficios sí que se van a tener. Sigues escuchando la Radio Coctelera con Daniel Calatayud y su ponencia sobre biotecnología de las semillas. Y no sé, yo quería comentar también que pues que difiere un poco también con la posición de que es un conocimiento que estuvo pues si bien ha sido estudiado como por la ciencia, pues también yo creo que es un conocimiento que ha estado en los pueblos campesinos pues de todas las latitudes del mundo, ¿no? El proceso de peletización pues no es algo nuevo, ¿no? O sea, yo por ejemplo vengo de México y los campesinos allí lo hacen con ceniza, con cal, o sea, hay conocimientos locales de cómo trabajar con la semilla, ¿no? O sea,
digamos, la agricultura no es algo nuevo en la humanidad, ¿no? O sea, afortunadamente hay un conocimiento que ha sido pasado de generación en generación y que está depositado en los campesinos, y aunque no le llamen de esa manera, hay procesos que se hacen así, ¿no? Los chinos lo hacían ya con harinas de roca, ¿no? O sea, como que digamos que la pelletización no es algo que inventó la ciencia moderna y que solo, o sea, surgió en los últimos 50 años, ¿no? Con eso difiere un poco. Y lo mismo con la latencia de las semillas, ¿no? O sea, los campesinos tal vez no le llamaban así, tal vez no tenían las tablas que tiene hoy la ciencia y la industria y la agroindustria para conocer con precisión esos tiempos de germinado y de latencia, como bien dices, pero sabían la vigencia de las semillas, ¿no? O sea, sabían cómo tratarlas, sabían pregerminar también, por supuesto, ¿no? O sea, digamos que tal vez tenía otro nombre, pero o tiene otros nombres en las diferentes latitudes, pero yo creo que esa es la potencia del campesinado, ¿no? O sea, que todo ese conocimiento pues está allí en las comunidades campesinas, ¿no? Y yo creo que más que a veces voltear a ver lo que hace la academia y lo que produce la agroindustria, ¿no? Que conlleva esas dificultades tecnológicas que, como bien mencionas, de tener cierto equipo tecnológico y tal, pues resulta que las comunidades campesinas tienen ese conocimiento y lo llevan practicando desde muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que también vale la pena como mirar los saberes ancestrales de los pueblos campesinos, y además pues territorializados, ¿no? Porque pues digamos, pues sí, el método de Fukuoka o sea, me parece fantástico, ¿no? Pero digamos no es el único agricultor o sea, del planeta, ¿no? O sea, digamos, o sea, yo creo que los mayores expertos de cómo reforestar y de cómo manejar un bosque, pues son las comunidades que los han habitado durante toda la vida, ¿no? Y un ejemplo de los más potentes, yo pensaría pues en la selva amazónica, ¿no? Que es prácticamente, o sea, muchas veces cuando hablamos de la selva amazónica se habla como si fuera un territorio de selva salvaje, y lo cierto es que ha estado lleno de gente durante miles de años, ¿no? Y prueba de ello es pues lo que se ha encontrado, ¿no? Sobre las tierras negras y como el manejo agroforestal de pueblos enteros a lo largo de muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena también, como para los esfuerzos de manejo forestal y demás, pues buscar esos conocimientos territorializados, ¿no? O sea, cómo se conservaba y se preservaba el bosque mediterráneo, ¿no? O sea, valdría la pena observar, pues no sé, ir con los ancianos, ¿no? Con la gente que vive en el bosque, a saber cómo lo hacían sus antepasados, cómo lo siguen haciendo. Desafortunadamente, pues por el avance de la agroindustria, ese conocimiento también está muy erosionado, ¿no? Entonces, pues yo creo que vale la pena con los ancianos y las ancianas que todavía viven y los pueblos campesinos y la gente que vive en los bosques, pues ir a rescatar ese conocimiento, ¿no? Porque precisamente la academia no lo está haciendo, ¿no? O sea, te puedes encontrar cientos de papers sobre la latencia de las semillas de todas esas especies, pero pues cuántas de esas centros de investigación académica se han ido con los campesinos a ver ellos cómo lo hacían, ¿no? O ellos cómo manejaban cierto tipo de patógenos, ¿no? En los cultivos y demás. Y yo creo que eso es para mí es fundamental, ¿no? Porque a medida de que pues lleguemos a la escasez de recursos, ¿no? Y a medida de que pues digamos la accesibilidad a este tipo de tecnologías como cámaras de temperatura y demás se vuelva como mucho más complicado, pues la verdad es que no tendríamos por qué complicarnos tanto, ¿no? O sea, las agriculturas locales, o sea, han sido resilientes, o sea, durante miles de años, ¿no? Entonces, si estamos en proceso de avanzar a una crisis global como la que se viene, pues valdría la pena también como mirar a esas tradiciones locales territorializadas, ¿no? Que también pues yo creo que es como parte del patrimonio
biocultural de cada región, ¿no? O sea, más allá de solamente esperar las respuestas desde la ciencia, ¿no? O desde ¿no? Entonces yo creo que digamos, tal vez no difiero del todo, pero haría como esa invitación, ¿no? Como a mirar también pues sobre todo los saberes campesinos, ¿no? Que ellos son los que realmente tienen el conocimiento de estas cosas, que aunque les llamen de otra manera, pues se han estado haciendo, y yo creo que hay sitios en el mundo que todavía se preservan estos conocimientos, ¿no? Entonces pues eso. En la Alpujarra un viejecito me dijo: antiguamente mi papá siempre llevaba una bellota en el bolsillo para cuando en su caminar por aquí con el mulo por aquí y para allá, donde veía un claro la metía, pero no la metía donde veía un claro, la metía debajo de una retama. Y esto a la Universidad de Granada le ha costado muchísimo dinero demostrarlo, que eso es así. Y sí, la ciencia, digamos, básicamente lo que va haciendo es rescatar y demostrar. Y en ese rescatar y demostrar afina, ¿no? Afina pues todas esas variables que necesita afinar, porque al final un 2%, con esos procesos mega industriales en los que se gasta, pues un 2% de afinación es una barbaridad de dinero, ¿no? En mi trabajo intento rescatar ambas cosas. Lo que pasa es que me encuentro en una situación en la que aquí no quedan comunidades campesinas, no queda el saber. Los viejos de la Alpujarra saben muchas cosas, sobre todo saben de manejo de los vegetales, pero las semillas hace mucho tiempo que se perdieron en el conocimiento de cómo hacer, ¿no? Un viejecito de mi pueblo me contaba que cada 10 años enviaba sus semillas a un familiar suyo que vivía en otra provincia, para que las cultivara, extrayera semilla y se las volviera a dar, ¿no? A eso todavía no he encontrado un paper académico que hable sobre ese tipo de manejo en la estabilidad de la genética y que le dé un lugar a la sabiduría popular para ese acto, ¿no? En sí. Pero para mí ambas cosas tienen poder, ambas cosas son súper necesarias y necesito poner las dos sobre la mesa y utilizarlas, ¿no? Porque al final yo no hablo de ciencia o no hablo de conocimiento tradicional, hablo de conocimiento que nos pueda ser útil. Y desde ahí ojalá tuviera una comunidad como las que tenéis en México o como las que hay en el Amazonas, que todavía persisten con todos sus conocimientos y que además tienen esa manera tan linda de poderlo transmitir, ¿no? Aquí lo hemos perdido todo y nos queda rescatarlo todo, ¿no? Y muchas veces la forma de rescatarlo es a través de esos académicos que hace 30 años estuvieron hablando con esos agricultores, dándole valor, porque ellos ya se lo daban desde aquel entonces, y por ahí empezamos a rescatar, ¿no? Pero sí que es verdad que el peletizado es algo que se ha utilizado en muchísimos ámbitos. En Valencia el famoso garrofó, que es una alubia gigante, se sembraba en unas bolas de arcilla así, antes de ser sembrado en tierra, para favorecer así la germinación. Hay muchas cosas en el mundo campesino que han utilizado estas cosas, no es una cosa nueva. Quizá lo que sea nueva sea el poder afinar un poquito más en cómo está mi tierra y qué es lo que necesito hacer. Porque esas comunidades campesinas no tenían el grado de degradación que tenemos ahora. Murcia tiene menos, el suelo murciano tiene menos materia orgánica que el desierto del Sáhara. Está jodido
jodido. ¿Qué significa eso? Que con el conocimiento tradicional necesitaríamos muchísimo tiempo para eso darle una salida. Y con este tipo de conocimiento podemos como acelerar, ¿no? Porque una de las cosas que yo creo que tenemos es esa prisa, ¿no? Hay como dentro de mí esa palabra, fíjate cuántas veces ha salido en el ratito que estaba hablando, ¿no? La prisa, ¿no? Es como que se nos viene encima la de Dios, se nos viene encima. Y los ecosistemas los tenemos muy degradados, hasta el punto que no nos damos cuenta, porque como no paramos de darles de comer. Estuve hace unos años de viaje en el Rif y vi cómo cultivaban allí el kifi para obtener el hachís que se manda a Europa. Camiones y camiones de abonos nitrogenados, subiendo por unas pistas que se han pagado con dinero de Europa, diciendo que iba a ser para el desarrollo rural. No, para subir trailers y trailers de sacos de abonos nitrogenados, fosfatados, todos esos. Estamos causando mucha degradación y con el mismo conocimiento con el que podríamos revertir ese proceso. Y lo que yo quiero traer aquí es que revertirlo no es tan complejo ni cuesta tanto tiempo. Almería está muy jodida, Murcia está muy jodida, el sureste en general está muy jodido y dentro de poco muchas personas van a necesitar comer en esas zonas. Entonces yo me apoyo en la ciencia y me apoyo en los saberes tradicionales y entre todos creo que lo podemos lograr todo esto. Pero muchas gracias por traer aquí la visión de esos pueblos y todo su conocimiento, y me encantaría conocer un campesino que haga bolitas, que no lo he conocido en la vida. Así que si conoces alguno que tenga mail pues que tenga mail y que lo haya estudiado, pues Sebastián Piñeiro, ¿no? Que es pues colega de Jairo Restrepo y que han trabajado mucho el tema de la peletización con arrienas de rock y demás. Y bueno, que seguro además tendrá la perspectiva también académica, pero sí que los hay, sí. Que cuando estaba hablando de Saliplan, estaba mirando de reojillo a un amigo que es agricultor y que va a Saliplan, ¿no? A buscar su plantel. Entonces yo me preguntaba la cuestión de, o sea, porque básicamente cuando queremos extender, hablando ya de la cuestión hortícola, ¿no? El cultivo o sea, lo que es la preservación de semillas y la producción de plantel para hacer rentable, ¿no? Una explotación, digamos, pequeña o media, ¿no? De agricultura ecológica, hablando en esos términos. Pues yo me pregunto, ¿no? Así a nivel local en Granada, yo he hecho como de menos la posibilidad de que exista, digamos, una infraestructura, no sé cómo llamarla, comunitaria, de producción de plantel. No ya tanto de semillas, ¿no? Porque creo que yo sí que creo mucho en la potencia de la descentralización, digamos, ¿no? De la preservación de las semillas, pero veo que hay como allí un salto que no, a ver si alguien aquí me podéis contestar, si cómo se resuelve, ¿no? Que a la hora de tú querer echar adelante pues un huerto, ¿cómo te aprovisionas de plantel ecológico? Es decir, ¿de qué manera podemos dar ese salto, ¿no? Y hablo más, digamos, de lo que sería pues comarcas como el Valle de Lecrín, La Vega, ¿no? La gente, yo estoy por ejemplo en la Sierra, ¿no? Y es una cosa que, no sé, me da la sensación de que no hemos, o no sé si se acaba de resolver, ¿no? Porque sí que es verdad que me parece que hay gente que va a Saliplan y le da las semillas, o a grandes, digamos, invernaderos, ¿no? Que tienen infraestructura y te producen tu bandeja con tus semillas, ¿no? Y sería como una forma de beneficiarte de eso, pero yo me pregunto eso, es decir, ¿seríamos capaces o sería posible la existencia de un invernadero o de un vivero comunitario ecológico? Es decir, un lugar de referencia al que todas las personas que estamos metidas en la cuestión de la agricultura, ya sea de autosuficiencia como para la pequeña producción en Granada y en su entorno, pudiéramos acudir sabiendo que allí va a haber, digamos, semillas, o sea, como que todo el ciclo completo
no pasa por lo que es la agroindustria, ¿no? No sé, me lo pregunto, ¿no? Si alguien quiere responder, porque esto es una cuestión más económica, financiera, como cómo nos lo montamos los pequeñitos para hacer esto, ¿no? Para montar esta cosa, ¿no? Actualmente, y digo financiera porque actualmente si yo últimamente digo que los hippies tenemos que montar empresas, es decir, que salga alguien que busque dinero en Europa. Para todo esto ahora hay mogollón de movimiento. Hay que asociarse y meter impulso hacia esos lugares porque dinero hay y porque se está intentando favorecer. Lo que pasa es que hay que pelearse, hay que meterse en el mundo este y pelearse para que eso salga, ¿no? Creo que no habrá sido fácil montar Ortigas, nada fácil, lleváis mucho tiempo y la inercia a lo mejor hace que ahora no sea tan difícil. Yo estuve en Ortigas cuando viví un año en Granada, hace ya 12 años o por ahí, y me pareció como Dios mío, qué complejo mantener todas las opiniones. Montar lo que tú dices requiere su cosa a nivel financiero y a nivel de aclararse las personas. La cooperativa de aceite de la Flor de la Alpujarra en Órgiva, una cooperativa para hacer aceite ecológico, ha dado de sí rupturas de amistades, un movimiento brutal. No es fácil movilizar una cosa así. Y yo creo que hay que aceptar que para mover estas cosas hace falta tirar para adelante a saco, como tiraría para adelante a saco el que montó todo esto de Ortigas hace 18 años. No es nada fácil. Pero toda esa infraestructura, claro, hay agricultores de la Alpujarra que conocen a los viveristas de la costa, les llevan su semilla y se lo hacen como lo hacen los viveristas, con todos los fungicidas y todos los plaguicidas necesarios para que la planta eche para adelante. ¿Cómo hacerlo eso de otra manera? Pues a dar el callo. A ver quién quiere dar el callo para montar una cosa así, ¿no? Que hace tanta falta. En Cataluña van un poquito más por delante de todo esto, ¿no? Y hay todas este tipo de cosas que implica que el movimiento social se organice y saque cosas concretas así que funcionen. Ya llevan muchísimo más años. Aquí en Andalucía yo llevo 14 años viviendo aquí y veo que aquí estamos muy flojitos en todo eso. Nos queda mucho para aprender. Y por eso le di tanto valor a Ortigas cuando lo conocí, cuando llegué a Andalucía, porque no solamente se centra en lo productivo, se centra en lo reproductivo, en las relaciones humanas, en la toma de decisiones, que me parece una cosa extremadamente fundamental para que este tipo de proyectos acabe funcionando, ¿no? Entonces yo diría que dentro de toda la prisa que tenemos para que todo esto salga adelante, funcione y tal, vamos lentos y nos cuesta sacar este tipo de proyectos adelante. No tengo solución al respecto. ¿Alguna pregunta más o algo? Yo soy miembro de Almósita, de Ortigas, del equipo de trabajo, y de hecho esta jornada de hoy también tiene ese sentido de cómo hacemos, ¿no? La pregunta que hace ese chico, ¿cómo hacemos para organizarnos? Desde Ortigas ya llevamos hablando esto tiempo, y nuestra solución era como crear una circunferencia de 50 kilómetros alrededor, ¿no? de tu localidad. A lo mejor 50 kilómetros, a lo mejor es muy ambicioso, ¿no? A lo mejor es muy ambicioso 50 kilómetros por lo que conlleva el viaje, quizás, ¿no? O lo dejamos en 20, ¿no? Y nuestra idea sería cada localidad activa, ¿no? No todas las localidades están activas, crear una circunferencia de 20 kilómetros que nos pillaría Órgiva también. Órgiva haría sus 20 kilómetros,
llegaríamos a Almería por este lado llegaríamos a Málaga, por el otro lado llegaríamos a Córdoba. Quiero decir que ahí está ¿no? El apoyo mutuo, la fuerza es que la tenemos que poner. De hecho, esta jornada está también diseñada un poco ahí. Vamos a hacer un intercambio de semillas después y en realidad era eso, el sentirnos independientes, no dependientes del mercado, ¿no? Y poner en valor eso. Y bueno, vuelvo a repetir que para nosotros la solución, como nosotros la vemos, sería crear una circunferencia no más ambiciosa, ya te digo, en kilómetros, y desde ahí interactúa con tu vecino y después internamente dentro de esos 20 kilómetros crear tu red también, o sea, ¿no? Una red interna, una red 20 kilómetros, y te van dando pie de que a lo mejor puedes llegar a Almería e intercambiar semillas con una Almería con la misma huerta, que por ahí lo vemos, ¿no? En ese sentido queremos trabajar, crear, no sé los kilómetros que nos abarcaría, pero una pregunta, los que somos agricultores pequeñitos, pues siempre con lo cercano nos vamos intercambiando planteles, pero una cooperativa como Ortigas necesita mucha más capacidad de planta, ¿no? Me imagino. O sea, ¿qué hacéis en Ortigas para obtener toda esa cantidad de planta que necesitáis? Ahora mismo la estamos haciendo nosotras y como tú dices, no nos llega, porque nosotros ponemos lechuga cada 15 días. Y un semillero lechuga cada 15 días sí que vemos que necesita una persona nada más que para eso, no la tenemos. Entonces hay cosas que sí que estamos comprando, pero casi toda la huerta principal nos la estamos gestionando nosotras en pequeños invernaderos pequeñitos con aros y plástico. Así estamos haciendo los tomates, las berenjenas, ¿no? En el interior, y después ya las sacamos a la calle. Pero por ejemplo, ya te digo, hay cosas que se nos van de la mano porque es que, ¿no? Trabajar. Y por eso sí que vemos que a lo mejor necesitamos apoyo mutuo de otros colectivos, ¿no? Un colectivo hace las lechugas, otro colectivo te hace las cucurbitáceas, otro, ¿no? Las coles, otro te hace los tomates. Como que, ¿no? Sí que podríamos hacerlo. Cada colectivo se dedica en una cosa y después hay un intercambio, sería genial. Esto también es muy necesario para el mantenimiento de las semillas así tradicionales. No podemos estar sacando semilla de todo y tenemos que repartirnos el trabajo. Tú haces un tipo de calabaza, yo hago otra, después nos cambiamos calabazas, nos cambiamos semillas. Claro, toda esa red es la que se necesita crear, ¿no? Estamos como con ganas de todo eso, pero le falta ahí como cómo se inicia todo eso, ¿no? Cómo le damos cuerpo a todo eso. Empezando por cogernos los contactos. Yo creo que ahí, ¿no? Yo creo que ahí donde está, y no dejarlo hoy en una jornada y mañana no me acuerdo, ¿no? Sino, ¿no? E incluso crear esta jornada en otro lado. El año que viene hacerlo en tu pueblo, el año que viene hacerlo en el pueblo del otro, y que esto continúe. Y que este intercambio a lo mejor es el intercambio cero de semillas. El año que viene a lo mejor va, y dentro de años será algo potente. Uh-huh. Pero es hoy cuando tenemos nosotros que actuar, y mañana no olvidarlo, ¿no? Y tomarnos los correos, ¿no? Llamarte. Yo creo que ahí está, tío. El no perder esta fuerza humana, ¿no? Me encanta ver que así tus manos de agricultor, ¿no? Y cómo traes aquí la necesidad de concretar, ¿no? Así que las necesidades que tenemos se concreten y salgamos con algo concreto, algo de verdad, algo que no se quede
en disertar sobre mundos de explicaciones, ¿no? Y yo creo que eso está ideado para esto que hemos llamado mesa redonda, ¿no? Lo habéis llamado mesa redonda después de poder sacar como algo concreto que toque de estos puntos que hemos hablado hoy. Bueno, primero deciros cómo hacer. En la COPE nos hemos dado cuenta que el problema no ha sido el dinero con respecto a la generación de las plantas, ¿no?, que necesitamos para las huertas, porque nos gastamos mucho dinero en Saliplan. No voy a decir el número para que nadie se escandalice, ni nosotras mismas. Y entonces lo que sí no hemos visto que es la dedicación. La cooperativa tiene una fuerza increíble material, que a lo mejor el sistema capitalista no deja, que es que nos libera y todas vosotras apoyáis un sistema de producción y de consumo que nos permite hacer una dedicación sin pensar en el dinero directamente como primer caso. Y cuando nos falta dinero hacemos muchas fiestas. Pero con respecto a las plantas, lo que sí nos falta es dedicación. Esa es lo que hemos visto. No es una cuestión que la cooperativa no se pueda permitir financiar o sacar las plantas para adelante porque las estamos pagando ya y encima de una multinacional. Entonces, si vemos cómo hacemos, es un planteamiento que creo que el grupo de Almáciga que está creándose ahora mismo en la cooperativa, cómo hacemos para que haya gente que se pueda dedicar en este sistema Ortigas que hacemos, ¿no?, bueno, pues el conocimiento no solo lo tiene la gente que está produciendo todos los días dentro de la cooperativa, ¿no?, que tiene un cuidado más cotidiano, sino ver si se puede hacer desde la cooperativa esa dedicación para tener nosotras nuestras propias plantas, ¿no?, producidas por nosotras, y todo el tema de las semillas y tal, más allá de luego lo de las redes, ¿no?, que es fundamental también, ¿no? Pero que no es para nosotras, visto los números, ¿no?, lo que quería decir es que no es un problema económico en sí. Pues nada, agradecer a Daniel esta tercera ponencia, que ha sido también muy interesante como las dos anteriores, agradecer a todas y hasta aquí la coctelera de hoy. De nuevo gracias a Daniel. Os recuerdo que en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org, tenéis las 3 ponencias, así como un programa especial de Radio Ortigas sobre esta primera jornada de lucha campesina en el campo andaluz. Sigamos adelante con nuestras luchas, sigamos peleando por el mundo nuevo que tenemos en nuestros corazones. En este espacio recuerdo la importancia de asociaros a Radio Almaina para mantener la independencia de nuestros contenidos alejados de intereses institucionales o del capital. En radioalmaina.org tenéis cómo aportar. Sigamos sembrando apoyo mutuo. Hasta otra coctelera. Adiós. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada. En Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora.